desciende sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. He conocido a un hombre de tierna mirada, con voz amable me dirige la palabra. Me dice con dulzura que quiere llenar a todo mi ser, que quiere darme protección sin condición. Cuando me habla estremece toda mi alma, solo al sentirlo yo me quedo sin palabras. Ya no lo puedo resistir, sé que con él seré feliz. Creo que él tiene que ver con mi existir. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por un día más, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Yo me quedo sin palabras. Bendito es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias por esta nueva mañana. Gracias por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas, Señor. Te honramos y bendecimos. Gracias porque eres tan bueno, que cada día manifiestas tu misericordia para con cada uno de nosotros y la renuevas, Señor, y nos llenas de gracia. Aquella gracia bendita que nos alcanzó, Señor, y nos otorgó el perdón de nuestros pecados, y no darnos lo que merecemos, que es el castigo eterno. Al contrario, poder recibir lo que no merecíamos, que es la salvación. Lo hemos alcanzado porque Jesucristo lo hizo posible. Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al ir en la cruz del Calvario, se sacrificó por cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias por este tiempo que nos concedes cada mañana, Señor, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos siendo iluminados en tu palabra, para que nuestro camino, Señor, sea cada vez más claro, para que nuestros pasos sean cada vez más firmes, nuestras decisiones sean, Señor, cada vez más cercano a lo correcto, y cada día podamos madurar y crecer, hasta que un día lleguemos a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y esto es por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, y te agradecemos de todo corazón. Háblanos en esta mañana, nos exponemos a tu palabra para que puedas
transformarnos, para que sigas moldeándonos, para que sigas corrigiéndonos, exhortándonos, consolándonos, enseñándonos, Señor. Sea tu nombre glorificado en este tiempo. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Que ahora Él vive conmigo. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, y estábamos meditando en los versículos del 20 en adelante, como vimos como, bueno, aparte de la elección de los 12 apóstoles, ¿no?, de cómo el Señor llamó a los que Él quiso. Meditamos en que si nosotros hemos sido elegidos, no ha sido porque Dios ha visto un potencial en nosotros, o porque ha visto que hay escondido por ahí un campeón en nosotros. Simplemente lo hizo porque Él quiso, porque así lo decidió, porque esa ha sido su voluntad. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él en principio, ¿no? También meditamos en que cuando una persona se arrepiente, lo primero que tiene que hacer es vivir, convivir, aprender, saber, conocer de Cristo antes de enviarlo a predicar, ¿no? Hablamos de un común error que se cometen muchas veces, de simplemente apenas alguien se convierte ya enviarlo a predicar, ¿no? Es un peligro, es un riesgo para él mismo, para la persona, y también lastima el testimonio de la iglesia, ¿no?, de alguna manera. Les dio autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios, y llamó a cada uno de los 12 discípulos, ¿no? Analizamos el nombre de cada uno de ellos, el carácter de cada uno de ellos. Luego quedó en la palestra, si se puede decir así, este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesús estaba enseñando, vinieron los suyos, y referimos y entendimos que se refería a su familia, ¿no? Vinieron para prenderle porque decían que está fuera de sí, que estaba loco, en otras palabras. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Analizamos que aquí hay dos tipos de acusaciones y hay dos tipos de personas. En primer lugar, su familia que pensaba que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y el otro es los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Ya sabemos que los escribas eran los intérpretes de la ley. Ellos conocían de las escrituras, conocían de las profecías. Ellos sabían que Jesús, a quien se dirigían, era el Mesías. Pero de alguna manera estaban negándolo y estaban acusándolo. E incluso llegaron a decir que estaba endemoniado. Y que todo lo que él hacía, todos los milagros, todos los prodigios que ellos eran testigos de que Jesús hacía, por el hecho de no aceptar que él era el Mesías, atribuían que lo hacía influenciado por Satanás. En otras palabras, que el poder que Jesús ejercía provenía de Satanás. A esto Jesús lo llamó el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a modo de no ahondar mucho, pero sí poder tener en claro, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús dijo que no sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, aquel que cometa este pecado no le será perdonado nunca. Y lógicamente esto ha traído un gran temor en muchos cristianos, pensando en que tal vez algún día habrían cometido ese pecado. Entonces, si lo han hecho, estarían prácticamente perdiendo el tiempo siendo cristianos porque no han sido perdonados.
Ha cundido ese temor en muchos corazones, ¿no? Y bueno, yo creo que todos nosotros hemos pasado por ese temor, yo me incluyo, eh, porque nos preguntábamos, ¿algún día habré cometido ese pecado? ¿Algún día habré blasfemado contra el Espíritu Santo? E incluso eh, se nos consultaban, ¿no? Muchos hermanos, yo en mi tiempo de mundano, yo me burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de sus cultos, yo me burlaba de las manifestaciones que había, yo me burlaba. Entonces, ¿será que he cometido el pecado imperdonable? ¿Será que habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Entonces hay esas disyuntivas y empieza a correr ese temor en los corazones de las personas, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a encontrar la respuesta precisamente en el contexto de esta escritura. Tanto en Mateo 12, que también lo registra, ¿no? Esta enseñanza, lo que Jesús dijo, y ahora aquí en Marcos capítulo 3, el contexto es que quienes dijeron que Jesús tenía demonios o que todo lo que hacía por el príncipe de los demonios, o en otras palabras, por Belcebú, que echa fuera a los demonios por los demonios, fueron los escribas, fueron los conocedores de las escrituras, fueron los iluminados. Estos escribas eran iluminados, eran conocedores de las escrituras. Ellos no ignoraban lo que estaban diciendo. Ellos lo estaban diciendo con el afán de acusar a Jesús. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si por A o B alguien de nosotros tiene esa preocupación, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es lo que has hecho que consideres que haya sido blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Te has burlado de la persona de Jesús? Si lo has hecho, bueno, Jesús pone una salvedad aquí. Él dice, cualquier cosa que me digan a mí, vamos a leerlo. El versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. ¿Has blasfemado contra Cristo? ¿Has blasfemado contra Dios? Bueno, cualquier blasfemia será perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero el versículo 30 sella esta sentencia y nos aclara. Dice, porque ellos habían dicho. ¿Quiénes son ellos? Los escribas y los fariseos. En la versión traducción del lenguaje actual dice, Jesús dijo esto porque los maestros de la ley, o sea, los conocedores, pensaban que él tenía un espíritu malo. Entonces, tú eres maestro, tú has conocido las Escrituras, habías leído, habías estudiado las Escrituras cuando blasfemaste o cuando dijiste algo que crees que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Lo hiciste consciente de lo que estabas haciendo o lo hiciste bajo ignorancia? Bueno, si lo hiciste bajo ignorancia, como probablemente muchos de los que estén preocupados lo hayan hecho, bueno, recuerda lo que dijo Pablo cuando estaba en Atenas. Él dijo, mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Si hay algo que tú crees que has hecho y que consideras y tu conciencia te está acusando de que y pienses que hayas blasfemado contra el Espíritu Santo y lo has hecho en tiempos de ignorancia donde no conocías la palabra, simplemente te burlaste porque otros lo hacían o porque te pareció mal o porque no te pareció correcto, pero tenías conocimiento de las Escrituras. Si no lo tenías, entonces lo hiciste en tus tiempos de ignorancia. Entonces, quédate tranquilo. Si te has arrepentido de todo corazón, bueno, eso sí, también si te has arrepentido. Si te has arrepentido de todo corazón, ten por seguro que el Señor te ha perdonado aquello que piensas que ha sido
una blasfemia contra el Espíritu Santo, por un lado. Otra oración que tenemos a favor, si es que lo hemos hecho en nuestra ignorancia, la oración del Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no sabían, porque no saben lo que hacen. Entonces, si lo hemos hecho en nuestros tiempos de ignorancia, si es que ha habido algo que hemos hecho que nosotros pensamos, ojo, que nosotros pensemos, o sea, no estamos seguros, porque nadie de los que están preocupados en este momento pueden asegurar, no, si yo blasfemé contra el Espíritu, no, la preocupación es, ¿habré blasfemado? ¿No? Entonces esa es una duda. Tal vez el temor es, ¿lo habré hecho? Tal vez lo habré hecho, ¿no? Entonces no hay una seguridad. Y bueno, es normal tener temor, tener duda. Y si ha pasado esa situación, hemos tenido esa experiencia y lo hemos hecho en nuestros tiempos de ignorancia, cuando no conocíamos la Escritura, no habíamos sido iluminados como estos hombres que sí conocían las Escrituras. Entonces, el Señor le pidió al Padre, nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos una oración a favor nuestra, ¿verdad? Pero por otro lado está quienes entendemos la seguridad de nuestra salvación. Hay algunos que todavía no lo entienden, ¿verdad? Quienes entendemos la seguridad de nuestra salvación, entendemos también que Dios es fiel para con sus hijos. Y si antes de haber conocido al Señor, pero ya hemos estado en los planes del Señor para ser salvos, entonces el Señor nos ha preservado de cometer cualquier pecado imperdonable. Si hay ese pecado imperdonable, Dios ha evitado, Dios ha tenido cuidado que sus escogidos, que sus elegidos lo cometan. Él cuida de sus ovejas, Él cuida de los suyos. Entonces, si has entendido que has sido elegido por el Señor desde antes de la fundación del mundo, ten por seguro que el Señor te ha cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso nos trae paz, nos trae tranquilidad. Así es que sigamos sirviendo al Señor, sigamos en paz con nuestro corazón, porque el Señor nos ha cuidado. ¿A quiénes no les va a perdonar este pecado? A quienes, conociendo las Escrituras, y alguien podría decir, pero si son iluminados, muy bien, el Señor no va a salvar a los iluminados. O sea, el ser iluminado no es una garantía de que eres salvo. Judas fue iluminado por la palabra. Judas conoció mucho del Señor Jesucristo. Y hay mucha gente, hay muchos maestros, los fariseos, estos escribas, fueron iluminados en la palabra. Conocían la palabra. Pero eso no era garantía de que eran salvos. Ellos nunca se arrepintieron, ellos nunca pidieron perdón, ellos nunca nacieron de nuevo. Entonces, no les fue perdonado ese pecado. Luego hablamos con respecto a la familia de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que habían venido a aprenderle a Jesús, digamos así, hasta entendimos que probablemente venían a ponerle una camisa de fuerza, si es que existía en esos tiempos, ¿no? Porque dice la Escritura, vinieron a aprenderle. ¿Quiénes? Su madre y sus hermanos, porque pensaron que estaba loco. Y le dicen a Jesús, Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos, te han venido a buscar. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son ustedes, no ellos. Porque ellos, aunque yo nací de esta mujer, de María, aunque ellos nacieron del mismo vientre, del vientre que yo nací, o sea siendo sus hermanos terrenales, carnales, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre.
no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y a los que estaban haciendo la voluntad del Padre, a la gente que estaba rodeando a Jesús en ese momento, a ellos les dijo, ustedes son mi madre y mis hermanos. Amén. Y eso es lo que estuvimos meditando el día de ayer. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 4 de este precioso evangelio, el evangelio de Marcos. Vamos a meditar en los versículos del 1 al 20. Eres mi escudo, eres mi fuerza, mi vida en ti escondida está. Confiada estoy en ti, tu mano poderosa siempre me sustentará. Bien, dice la escritura de la siguiente manera. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a conocer o a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Bien, meditamos entonces en la parábola del sembrador. Esto ya lo habíamos meditado en el estudio anterior de Mateo y lo volveremos a meditar cuando estudiemos el libro de Lucas.
y es que siempre vamos a encontrar riquezas, tesoros en la palabra del Señor. Quienes tenemos ese interés de conocer más y profundizarnos más en la palabra para poder aplicarla en nuestra vida, porque ese es el objetivo, no solamente de llenarnos de conocimiento o de información de la palabra, sino que tenemos que adquirir ese conocimiento para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica, para vivir la palabra, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a no solamente ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. Entonces, vemos aquí una de las parábolas emblemáticas del Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí el Evangelio de Marcos lo vuelve a mencionar. Ya Mateo nos lo había mencionado y Marcos aquí, por información de Pedro, y esa es la información que tenemos de que Pedro fue el maestro de Marcos, de este escritor del Evangelio, pues resalta, ¿no? Resalta esta importante parábola. Y lo que podemos entender aquí es que ya sabemos que el sembrador es el que lleva la palabra, en este caso Jesús, está enseñando, él es el sembrador. Comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Este detalle también es importante resaltar. Vamos a ver a Jesús siempre enseñando o en las faldas de un monte, ¿no? O en la ladera de un monte, o junto al mar, ¿no? Y hemos referido esto también, pero vale la pena recordar. ¿Por qué Jesús hacía esto? ¿Por qué él prefería estos lugares específicamente? Bueno, junto al mar, porque él aprovechaba el viento que viene desde el mar hacia la orilla. Entonces, para que su voz él pueda aprovechar la acústica del viento y su voz pueda llegar a más personas, ¿no? Recordemos que en esos tiempos no existían los micrófonos, los parlantes que hoy nos facilitan mucho, ¿verdad? Bueno, el Señor tenía dominio de la naturaleza y conocía muy bien la naturaleza, él lo había creado y aprovechaba los beneficios de la naturaleza, ¿no? Lo mismo, en una ladera de un monte, el viento desciende de este modo hacia la parte baja, entonces Jesús aprovechaba eso, la corriente del viento, para que su voz pueda expandirse más. Entonces se reúne una gran multitud, una muchedumbre, tanto que entrando en la barca Jesús se sentó en ella y toda la gente estaba junto al mar, a la orilla. Jesús en la barca tuvo que apartarse de la gente para que lo puedan escuchar, ¿no es cierto? Y empezó a enseñarles por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Ya lo hemos meditado también. Son enseñanzas paralelas, ejemplos tomados de la vida cotidiana para mostrarnos una verdad, para enseñarnos una verdad, ¿no? Entonces, enseñaba muchas cosas por parábolas y les decía en su doctrina. Y empieza a enseñar esta parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Jesucristo. La semilla es la palabra. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinas y otra parte cayó en buena tierra. Si yo fuese el dueño de un terreno y contrato a un sembrador y me entero que el 75% de la semilla se pierde. O sea, lo veo desde este modo. 25% de la semilla lo tiró en el camino. Otro 25% lo tiró junto a las piedras. Otro 25% lo tiró entre espinas. Y solamente un 25% de la semilla lo tiró sobre tierra firme, tierra fértil. Y la semilla me costó caro. Definitivamente este es un mal sembrador. No lo vuelvo a contratar. ¿O no? ¿O usted lo contrataría? La semilla cuesta caro.
y contrata a una persona para que lo siembre y el 75% de la semilla lo pierde y solamente un 25% de la semilla lo tiró en buen terreno. Definitivamente yo no volvería a contratar a ese sembrador. Parecería que aquí Jesús, que es el sembrador, se equivocó, desperdició el 75% de la semilla, ¿verdad? O sea, viéndolo desde ese punto de vista. Pero ahora, ¿por qué Jesús hace referencia que Él, siendo el perfecto sembrador, ¿por qué no echó el 100% de la semilla en el terreno fértil? Si Él sabe, como Dios sabe, que el 75%, si una parte cayó entre el camino, se va a perder. Otra parte cae entre piedras, se va a perder. Otra parte cae entre espinos, se va a perder, ¿no? ¿Qué está fallando aquí? Bueno, no está fallando nada. Lo que podemos entender aquí es que Jesús no hace acepción de personas. Y Él va a entregar su mensaje a todas las personas, sin excepción. O sea, la palabra del Señor va a llegar a oídos de todos y nadie va a tener excusa cuando esté frente al mismo Señor. Nadie va a poder decir, Señor, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me hablaron. No, tú fuiste ese terreno del camino. Tú fuiste el terreno pedregoso. Tú fuiste el terreno espinoso. Sí, llegó la palabra a tu corazón. Sí, escuchaste la palabra, pero no diste fruto. Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los de junto al camino? Dice el Señor. Bueno, una parte cae junto al camino, las aves se la comen. Otra parte cae entre pedregales, ¿no? El versículo 5. A ver, vamos a detallar. El versículo 4. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, ¿no? Entonces, prácticamente ni siquiera germinó esta semilla. Estuvo en el camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad, pero el sol salió y lo quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parábola. El Señor Jesús enseñó así, dio el mensaje así y sentenció y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Miren cómo Él está aplicando lo mismo que está enseñando, lo está aplicando así de manera general. O sea, está enseñando una enseñanza. ¿Cómo es eso? Está hablando en parábolas, una parábola. Sigo mal explicando, ¿verdad? Bueno, Jesús acaba de dar una parábola. Y precisamente en esa parábola está diciendo que el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que quiere entender, que entienda. El que quiere escuchar, que escuche. El que no, es responsabilidad de cada uno. Bueno, las cosas no quedaron claras, ¿no es cierto? ¿Para quién quedaría clara una enseñanza así, no? Versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y aquí hay algo muy importante, estimados hermanos. Recibieron la enseñanza. ¿Quiénes? ¿Cuánta gente escuchó esta enseñanza? Lo hemos leído en el versículo 1. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar
y se reunió alrededor de él mucha gente, mucha gente. Bueno, ya sabemos que la fama de Jesús se había extendido. Ya muchos habían escuchado, oye, se levantó un hombre por allí que está sanando. Y la mayor noticia no era que el Mesías ha venido y está predicando el Evangelio, está predicando el mensaje del Evangelio. No, la noticia que se corría, ahí hay un hombre que sana, ahí hay un hombre que hace milagros. Vamos, tú necesitas tu milagro. Ven a él que necesitas tu milagro y corre. ¿No? Bueno, el mayor milagro que nosotros necesitamos es de que cambie nuestro corazón, ¿verdad? Ojalá viniésemos simplemente por ello, porque nos haga nuevas personas. Pero generalmente se busca y se promueve a que seas sanado, que no está mal, a que si estás pasándola mal, entonces de ahora que te vaya bien y cosas así, ¿verdad? Pero la fama de Jesús había crecido enormemente y mucha gente se reunía para escuchar. Alrededor de él se reunió mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en el mar y toda la gente estaba junto al mar. Y empezó a enseñar. Pero después de enseñar, en el versículo 10 dice, ya cuando Jesús estuvo solo, no todos se quedaron, no todos se acercaron. Dice, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Fueron poquísimos los que se quedaron. Los demás se fueron. No hubo milagro. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Está sanando? No, está enseñando. Ah, ya, entonces me voy. Ajá. Es como cuando estamos buscando, ¿no?, en las redes, queremos escuchar o ver algo extraordinario y vemos un predicador que está predicando. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? No está haciendo nada, solamente está enseñando. O sea, ¿qué buscamos? ¿No? Y a veces buscamos, pues, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Ya está de más hablar acerca del asunto. Pero eso es lo que siempre ha sucedido, ¿no? De mucha gente que solamente busca a Jesús o busca a Dios para obtener un beneficio personal. Pero aquí Jesús estaba enseñando y solamente se quedó con algunos. Con los 12, que también algunos de ellos también querían irse seguro, ¿no? Pero tenían que estar allí. Y algunos cuantos allí. Y se le acercan a él. Y estos sí estaban interesados en la palabra. Ellos sí estaban interesados en las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque tranquilamente, como los demás, escuchar algo extraño, ¿qué habrá querido decir el Señor? Otro día vengo entonces para que me explique. No, ellos se quedaron. Ellos no estuvieron tranquilos hasta que el Señor les explique. Se quedaron incómodos, se quedaron inconformes, ¿no? Se quedaron con la inquietud. Y ellos vienen al Señor, se acercan y le preguntan, Señor, ¿qué nos has querido enseñar? ¿Qué significa esta parábola? Y entonces Jesús los ve y les dice, a ustedes que se interesan, les referí, ¿verdad? Bueno, al principio cuando empezamos, ¿no?, fueron mucha gente que se conectaba. Hoy hay pocos y eso no me alarma. Al contrario, me da alegría que ustedes estén conmigo, estén interesados en la palabra. Y no solamente conmigo. Interesémonos siempre a estudiar, a escudriñar las Escrituras. En sus congregaciones, cuando escuchan al pastor un sermón, siempre, no todos los pastores tampoco retan al pueblo y les dicen,
no se queden con lo que yo les enseño, ustedes investiguen también, quédense con la inquietud de conocer más, ¿no? Entonces, siempre tengamos esa disposición de querer saber más. Y si hay alguna duda, luego preguntar, pastor, tengo esta duda, ¿qué quiso decir con esto? ¿No? Interesarnos por la palabra del Señor. Porque quienes se interesan por la palabra de Dios, quienes se interesan por querer saber más y más, ¿no? Dice el Señor, a ustedes os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Bueno, el resto no le interesa, simplemente ya se fueron, escucharon, y cuando dije el que tiene oídos para oír, oiga, no me interesa, muchos se fueron. Además no ha hecho milagros, así es que no ha estado bonita la reunión. No ha habido manifestaciones, así que ¿cómo ha estado el culto? Frío, hermano, fríos, pura enseñanza nomás ha habido. ¿No? Entonces, lamentablemente muchos tienen ese concepto de que tiene que haber algo, ¿no? Para que el culto esté bueno. ¿Ah? Bueno, no hay, digamos así, ¿qué puede ser mejor que conocer a Dios por medio de la palabra, hermanos? ¿No? Y le dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, a ellos les voy a seguir hablando por parábolas, para que se interesen. O sea, porque se estaría desperdiciando, ¿verdad? El mensaje, se estaría desperdiciando la semilla. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Esto parece algo... ¿Por qué el Señor dice eso? O sea, que no quiere que se arrepientan. No, al contrario. Sí, Él quiere que se arrepientan. Si no, no predicara el Evangelio. Si no, no les enseñara a todos. Y por esta parábola entendemos que el Señor enseñaba a todos sin excepción. Pero había quienes nunca van a querer interesarse en la palabra del Señor, por más que se le hable, por más que se les explique. Ellos tienen cerrado el corazón, endurecido sus corazones. En otras palabras, Dios no va a intervenir en sus corazones porque no están interesados. Para que vean, viendo vean y no perciban, y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Bueno, esto es una pregunta retórica también, ¿verdad? En donde va a despertar Jesús, o mejor dicho, va a fortalecer el interés de cada uno de ellos. Les va a decir, miren, si ustedes entienden esta parábola, van a entender las demás. Así es que, bienvenidos, bienaventurados ustedes que están interesados, ¿no? Para entender esta parábola. Y empieza a explicarles. Les dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador de esta historia es aquel que predica, que enseña la palabra. Bueno, aquí Jesús, Él es el primer maestro, ¿verdad? Él se está atribuyendo, yo soy el que siembra la palabra. Pero también ustedes en un momento van a sembrar la palabra, porque hemos sido llamados a sembrar palabra, a enseñar la palabra, a predicar la palabra, a compartir la palabra. Hermano, pero yo no sé predicar, no sé hablar. Ya hemos dicho que mientras todavía no tengan esa, digamos así, no se sientan en esa capacidad. Bueno, la manera como puedes compartir la palabra es, oye, mira, te invito todas las mañanas, yo estoy recibiendo unas enseñanzas. Te lo comparto para que tú también puedas estudiar la palabra juntamente con nosotros. Si no tienes la capacidad todavía, y ojo con esto, todavía, porque todos somos llamados a enseñar la palabra. Ay, hermano, pero no tengo la preparación. Bueno, pero lo poquito que entiendas, eso compártelo. Lo poquito que sabes, vívelo. Y esa es la manera como vas a compartir la palabra, ¿verdad? No se necesita ser un orador
No se necesita ser un experto maestro. Lo poquito que aprendas, compártelo. ¿Mm? Y Dios, el Espíritu Santo, te va a dar la capacidad de poder enseñar a otros. Entonces, le dice el Señor, el sembrador es el que siembra la palabra. Todo aquel que enseña la palabra, todo aquel que predica la palabra. Y definitivamente la palabra tiene que dársela a todos. Decía un maestro, un fariseo, por ejemplo, él no va a ser capaz de predicar la palabra a todos. Un fariseo es elitista, él va a predicar solamente a sus amigos, a sus amigotes, a los de su entorno, a los de su círculo. A otros, no, ustedes no les voy a enseñar, solamente a los de su élite. ¿Habrá líderes así que enseñen solamente a cierto público? Espero que no, pero ese espero que no está bien lejos de la realidad muchas veces, ¿verdad? Porque hay muchos que prefieren enseñar solamente a cierto tipo de público, a cierto sector de personas. Y si son de clase social de media para arriba, mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Habrá pastores clasicistas? Espero que no. Pero lamentablemente ese espero que no está muy lejos de la realidad. Porque sí hay pastores clasicistas. Sí hay hombres que hacen acepción de personas. Y que solamente su mensaje va dirigido a cierto sector. Y no se comprometen a predicar a otro sector de personas. Y es lo lamentable. Y aquí Jesús dice, el que siembra la palabra, no está diciendo que tiene que sembrar a cierto sector, no, tiene que sembrar a todos. Y eso es lo que nos enseña esta parábola, que la palabra llega a todos. Llega a los que están junto al camino. Jesús sabía que esa gente no va a escuchar la palabra, no va a atesorar la palabra. Simplemente la oyen y se van. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es que ellos no tienen la culpa, pues hermano, viene Satanás. Es que lamentablemente ellos son esclavos de Satanás. Pero se les sembró la palabra, se les predicó. No, es que como ellos son de Satanás, a ellos no les voy a predicar. Tendremos que actuar así. Oye, ¿por qué no le predicas a él? No, si es un satánico. Y no le vamos a predicar. Oye, pero si él ya tiene decidida su manera de vivir, y no le vamos a predicar. La palabra de Dios tiene que llegarle a todos. Tiene que ser oída por todos. Pero simplemente hay quienes son como la del camino. Esas aves que menciona aquí es Satanás, que simplemente se roba la palabra de sus corazones. Y ellos es que son de Satanás. Son de Satanás. Pero también se les debe predicar. Los que fueron sembrados entre pedregales son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Aquellos emocionales, aquellos que en un momento dicen, sí Señor, como Pedro, ¿se acuerdan? Señor, yo nunca voy a permitir que te hagan daño. Primero sobre mi cadáver, Señor, ¿no? Ellos son los que son sembrados entre pedregales. Han oído la palabra con gozo en el momento, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución, por causa de la palabra luego tropiezan.
Un ejemplo del terreno anterior, por ejemplo, el del cerca del camino, fue Judas, ¿no? Judas recibía la palabra, pero Satanás siempre robaba la palabra de su corazón, ¿no? Nunca se arrepintió. Pedro es este ejemplo de los del junto al camino, de Pedregales, perdón, ¿no? Que cae entre pedregales, o casualidad, entre pedregales y Pedro es el mejor ejemplo de ello, ¿no? O sea, dice, sí, Señor, yo te serviré hasta los... te amo más que a mi vida, Señor. Y cantamos, ¿no? ¿Cuántos hemos cantado esa canción? ¿No? Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, Señor. Pero en esta pandemia se ha visto a los que aman al Señor. ¿Mm? Muchos han claudicado, lamentablemente. Y no tienen raíz, son de corta duración. Vienen las pruebas, viene la tribulación y facilito le dan la espalda al Señor. Tropiezan, niegan, ¿no? Pedro negó por salvar su integridad, porque no quería que lo traten igual que a Jesús. A Jesús ya lo estaban maltratando y le dijeron, tú eres uno de ellos. No, yo no sé, no lo conozco. Así, facilito niegan al Señor. Estos son los de terreno pedregoso. Los que son sembrados entre espinas, o sea, la palabra que es sembrada entre espinos, los de terreno espinoso, son tierra fértil, porque aquí sí dio fruto. Dice, son aquellos que oyen la palabra. O sea, si oyen la palabra, llega a su corazón. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ayer escuché una mala noticia, ¿no? De un padre que lo único que le interesa a su hijo es que gane dinero. Con tal que gane plata, no importa la vida que lleve, con tal que haga dinero. Es lamentable, ¿no? Que un padre piense así de su hijo. Es porque este hombre también pues ama el dinero, ama las riquezas, ama el estar con la billetera llena, ¿no? No hay otra cosa que le interese más que tener la billetera llena. Pero escucha, supuestamente es cristiano e incluso, ¿no? Muchas veces discute de la palabra, ¿no? Pero ¿está congregando? No. ¿Está sirviendo? No. ¿Qué está haciendo? Trabajando. Se la pasa trabajando. No va a los cultos por el trabajo. No está a disposición de la iglesia porque tiene que trabajar, ¿no? Y así hay mucha gente. Reciben la palabra, pero sus afanes, los afanes de la vida, lo ocupan, ¿no? Entonces, esas son Jesús dijo, estos son los terrenos espinosos. Las codicias de otras cosas. Ya quieren tener un carro, ya quieren tener otro carro, ya tienen una casa, ya quieren tener otra casa, y ya están viendo qué más quieren, qué más anhelan, se llenan de cosas en sus casas, ¿no? Ahora, ¿está mal eso? Bueno, quien tenga dominio propio y logra hacer eso, no está mal, ¿verdad? Pero quien solamente se dedica a eso y deja de lado el servicio al Señor, está súper archimega mal. Entonces, ¿qué es eso? Jesús dice, es un terreno espinoso. Recibe la palabra, lo recibo con gozo. Hasta lloran, hasta se emocionan, pero nada más. No se puede contar con ellos, para nada. Pero aportan. Ya con eso ya salvan su conciencia. No. Que aporten, pero también que vengan a servir, ¿no? Hay mucha gente, hermanos, que sí han logrado tener dominio propio, que tienen riquezas, que tienen empresas, que diario, hermanos, ganan ingentes cantidades de dinero diario. Pero
y aportan a la iglesia. Pero véalos cómo sirven, hermanos. Cómo sacan su tiempo, cómo disponen su tiempo para servir al Señor. Cómo ponen a disposición las cosas que han adquirido, que Dios les ha permitido administrar. Entonces, ellos no se dejaron llevar por el engaño de las riquezas, ¿no? Pero lamentablemente hay quienes se dejan llevar por el engaño de las riquezas. Quienes caen en el engaño de las riquezas, estos son los de terreno espinoso. ¿Y quiénes son los del terreno, los de buena tierra? Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. O sea, aquí el secreto es dar fruto. Tenemos que dar fruto. Y fruto, bueno, fruto de a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, Jesús no explicó exactamente qué quería decir con 30, 60 y 100 por uno. No hay una explicación explícita. Lo único que hay solamente es interpretaciones y especulaciones al respecto, ¿no? Algunos comentaristas y maestros dicen que es la capacidad de fe que Dios otorga a cada uno de los cristianos. Y bueno, eso sí es cierto. No a todos se nos ha otorgado la misma capacidad de fe, ¿sí? Si yo tengo poca fe o yo tengo una capacidad limitada de fe y hay otros que tienen mayor, entonces yo no puedo codiciar, yo no puedo decir yo quisiera tener ese tipo de fe porque ya a mí se me ha otorgado una capacidad de fe. Lo que sí tengo que es explotar al 100% la capacidad de fe que se me ha sido concedida, ¿no? Entonces, por ese lado, si es eso lo que quiere decir aquí el Señor, bueno, ¿no? Pero el asunto es dar fruto, hermanos. Es estar al servicio del Señor, es estar activo en el camino del Señor, es estar sirviendo al Señor, cumpliendo con todo lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Dar fruto. Entonces, ellos son buena tierra. Y decía un pastor, el pastor Ismael Escudero, siempre lo recuerdo cuando él dijo esto: siempre habrá solamente un 25% que va a responder al llamado del Señor. Bíblicamente hablando, un 25% es el que recibe la palabra, lo atesora en su corazón y empieza a dar fruto. ¿Seremos parte de ese 25%? Espero que sí. Si estamos sirviendo al Señor, si estamos honrando al Señor, si estamos dando nuestro tiempo al Señor, si estamos, viviendo para el Señor, de seguro que somos parte de ese 25%. Dios nos libre de ser parte del 75%, del cual solamente cae la semilla, pero no da fruto. Dios nos libre, hermanos. Oremos. Mi vida y corazón, no tengo por qué temer. No temas, dice Dios. Amado Dios y Padre Celestial, grande es tu misericordia, Señor. Grande es tu amor. Amado Dios, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces la clase de terreno que soy. Amado Dios, tú eres el que obras de manera milagrosa. Tal vez mi corazón sea como el terreno pedregoso o espinoso. Si fuera como la del camino, no estuviese aquí, definitivamente. Pero no puedo ignorar que quizás sea como la del terreno espinoso o el pedregoso. Dios mío,
Solo un milagro tuyo, Señor, puede transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Este corazón emocional en un corazón sensato. En un corazón, Señor, sobrio. En un corazón que sea un buen terreno. Se conoce, Señor, que los agricultores preparan la tierra para sembrarla. Limpian la maleza, Señor, y preparan el terreno, Señor, para sembrar. Señor, tu Espíritu Santo hace esa obra en nuestros corazones. Prepara el terreno, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Dios mío, ayúdame a ser siempre un buen terreno. Ayúdame a dar fruto a 30 o a 60 o a 100 por uno. Pero ayúdame a dar fruto, Señor. Si es necesario arrepentirme, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis faltas. Perdona todos mis errores. Perdona todas mis blasfemias. Amado Dios, me arrepiento de todo corazón y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por escuchar mi oración en esta mañana, Padre bueno. Gracias por ser propicio a mí, que soy pecador. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Amado Dios, una vez más también te rogamos y te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas y dificultades, ya sea enfermedades, ya sean cualquier tipo de crisis, Señor, familiar, matrimonial. Señor, todos habremos de tener algún amigo, algún hermano, algún pariente cercano o lejano que ha recurrido a nosotros pidiéndonos oración porque están pasando por una crisis matrimonial, una crisis laboral, una crisis espiritual. Y aprovechamos este momento, Señor, para rogarte por cada uno de ellos y pedirte, Señor, que fortalezcas cada día sus vidas y animes, Señor, su fe. Avives la fe de cada uno de ellos. Que no les falte la fe, Señor, al contrario, tengan la confianza y la esperanza, Señor, de que cada día están batallando y que tú estás con ellos, Señor. Pero estás permitiendo ese proceso para el crecimiento de cada uno. Porque ese es el objetivo de las pruebas que tú pones a cada uno de nosotros. Que crezcamos, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, cuando nos toque vivir esos tiempos de proceso y a quienes están pasando este tiempo de proceso, Señor. Tu gracia y tu misericordia, Señor, nos conceda el estar conscientes siempre de que estamos creciendo, debemos soportar cada día. Cuántos días dure el proceso, cuánto tiempo dure el proceso, Señor, solamente tú lo sabes. Danos fuerza, otorga fuerza a cada uno de mis hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles, Señor. También te rogamos por nuestros pastores, Dios amado. Te ruego por mis pastores, te ruego por los pastores de cada uno de mis hermanos que nos unimos cada mañana. Siempre, Señor,
pidiéndote sabiduría para cada uno de ellos, fortaleza física, fortaleza espiritual, salud, Señor, y a sus cónyuges, a sus hijos. Amado Dios, confiamos en ti y que siempre sea predicada tu palabra, Señor. Por sobre todas las cosas, tu palabra predomine en el mensaje de tus siervos, de tus hijos, Señor. Padre, también te rogamos por nuestros amigos, familiares, parientes cercanos o vecinos, que tengas misericordia de ellos, Señor, por aquellos que todavía no se arrepienten, por aquellos que todavía no se acercan a ti. Amado Dios, ten misericordia. Y te ruego también, Señor, por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, Señor, distritales, todos los que están en autoridad y han sido elegidos, Señor, para que puedan servir al pueblo. Señor amado, que predomine esa intención en el corazón de cada uno de ellos. Pero, Señor, sobre todo, que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento y que ellos entreguen sus corazones a ti. Sea tu misericordia sobre sus vidas, Señor. También pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada día se reúnen y son de mucha bendición para mi persona. Y al verlos, Señor, cada día también inspiran ánimo, Dios mío, para que continuemos adelante. Y de eso se trata, el animarnos los unos a los otros, Señor. Y ayúdanos a ser constantes en la fe. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, en tu palabra. Ayúdanos siempre a tener una comunión contigo mediante la oración. Señor, en tus manos estamos. Y ayúdanos, Padre, y ayuda a cada uno de mis hermanos. Provee salud física, salud espiritual. Y Dios amado, con toda bendición espiritual, llena sus hogares, sus corazones, sus familias. Te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Agradecido al Señor, estimados hermanos, y también a cada uno de ustedes por acompañarnos cada mañana, cada día. Permítame mencionar a mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita, como cada día. Hermana Betty Berchelli, también bendiciones, gracias por acompañarnos. Hermana Mercedes Mogollón, bendiciones. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí. Rosemil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Victoria Valiente, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, bendiciones. Nancy Roxana Pajuelo, Dios la bendiga. Ana Lucero Segarra, bendiciones. Belmira Salas, hermana, Dios la bendiga. A la familia Calderón Julcamoro, nuestros hermanos de CREA Eventos Cristianos, Dios bendiga a toda la familia. Hermana Ruth Ramos, bendiciones, Dios la bendiga. Josué Abanto, estimado, Dios te bendiga. Julicita Poma, bendiciones. Cirilo Rojas, estimado hermano, gracias por acompañarnos. Vera Electo, saludos, es un familiar allá en Brasil. Sabemos que tenemos bastante familia allá en Brasil. Saludos a todos ellos. Estimados hermanos, a todos los que durante el día también se unan a la transmisión, que la gracia del Señor sea siempre sobre sus vidas, como con cada uno de nosotros. Mañana domingo estamos también a la misma hora, 7 de la mañana, hora Perú, en punto, hora cristiana, es verdad. Entonces, seguir
seguir rogándole a cada uno de ustedes su valiosa compañía y animándonos unos a otros. Estimados hermanos, seamos portadores de la palabra del Señor. Compartamos esta transmisión con amigos, familiares, que la palabra de Dios llegue a más corazones. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite así, de mi parte, agradecidos a todos ustedes, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones, hermanos.